Sean bienvenidos a este nuevo iceberg para el canal. En esta ocasión decidimos darle contexto al iceberg de las leyendas urbanas japonesas. Japón, sin lugar a duda, es una de las culturas más sorprendentes del planeta, pero sus leyendas no se quedan atrás, teniendo miles de ellas, las cuales llegan a ser terriblemente escalofriantes. Nivel 1. La muñeca Okiku. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las muñecas tradicionales japonesas son tan raras e inquietantes? Fuera del hecho de que estas muñecas tradicionales japonesas tienen un gran valor monetario en el mercado del coleccionismo, hay una historia concreta acerca de estas muñecas. Para ser más exactos, es la historia de una sola muñeca. Creo que todos conocen la historia de la muñeca Annabelle, la cual se hizo tan conocida en el mainstream por las películas del Conjuro. En Japón, también tienen su propia Annabelle. Conozcamos a la muñeca Okiku. La historia de la muñeca Okiku se remonta al año 1918, cuando Eikichi Suzuki, de 17 años, se encontraba en la ciudad Sapporo, en Japón. Ahí vio una muñeca que a simple vista se veía bastante agradable, así que decidió comprarla para regalársela a su hermana menor, Okiku, de 2 años. Unos cuantos meses después, la pequeña Okiku falleció por un resfriado, y como la tradición japonesa lo acostumbra, pusieron la muñeca que Kichi le había comprado a su hermana en el altar de la casa, para así rezarle. Desde ese día, la familia notó que la muñeca le empezó a crecer el pelo desmedidamente, como si se tratara de un ser vivo. En 1948, la familia decidió mudarse de ahí, pues reportaban ruidos y sentimientos extraños que emanaban de la casa. Unos monjes del templo Manechi se ofrecieron para conservar a la famosa muñeca. Hasta el día de hoy, la muñeca sigue expuesta en este templo, detrás de una vitrina, y cada cuantos meses es necesario cortarle el pelo, pues este le sigue creciendo. La respuesta más sonada acerca de esta leyenda es que el alma de Okiku se transportó a la muñeca, y si no la atiendes cortándole su pelo, las repercusiones serán nefastas. Los gatos te ayudan. Hay una extraña creencia en las calles japonesas, en las cuales relatan que si tu gato se llega a perder o le pasa algo, simplemente debes de buscar a algún gato callejero y pedirle con mucha delicadeza que te ayude a encontrar a tu gato perdido. Este gato simplemente contesta maullando. La gente cree que ese maullido es la forma en la que el gato acepta el trato. Entonces, cuando el gato callejero vea a tu gato perdido, este le pedirá que vuelva a casa y eventualmente tu gato regresará. En varios foros nipones hay usuarios que aseguran que aplicaron esto con sus gatos y estos sí regresaron. Kuchisake Onna. Esta es una de las leyendas urbanas japonesas más famosas y con justa razón, pues es una de las más fuertes. El fenómeno de Kuchisake Onna es uno de los más antiguos de Japón, conocida también como la mujer de la boca cortada. Todo esto inicia cuando esta mujer estaba casada, pero un día su esposo la mutiló brutalmente, acuchillándola hasta la muerte. Entre todo, su esposa le dejó 2 grandes cortes en las mejillas, los cuales dejan ver el interior de su boca. En Japón se tiene la creencia de que cuando una persona muere de una manera trágica, su espíritu quedará vagando, hasta encontrar venganza, lo cual fue el caso de Kuchisake, la cual sigue buscando venganza por el crimen de su esposo. Si tienes el infortunio de encontrarte con su espíritu, este estará representada como una bella mujer, la cual tiene su boca tapada con un cubrebocas. Ella suele buscar a hombres solitarios o jóvenes varones. Primero, se presenta ante su víctima de una manera bastante amable. Después, te pregunta si es guapa. Si le respondes que no, te cortará la cabeza al instante con unas tijeras. Pero si respondes que sí, se quitará su cubrebocas, dejando ver sus mejillas heridas, y volverá a preguntarte si es guapa. Si llegas a asustarte por su apariencia, ella se enfadará y te cortará por la mitad, pero si te muestras imparcial ante su imagen e inclusive si le sigues diciendo que es guapa, ella te dejará vivir, pero te hará los mismos cortes en la mejilla que ella. Existe una película japonesa llamada Carpet de 2007, la cual cuenta de una muy buena manera esta famosa leyenda. Teke Teke. Esta es otra de las leyendas más populares del país nipón, pues ha sido protagonista de varios libros y películas japonesas. Esta es una historia que en su mayoría circula por los colegios japoneses, pues la protagonista central de la historia es una joven estudiante. Esta chica sufrió un trágico accidente, pues cayó en las vías del tren, por lo cual quedó partida de una manera grotesca a la mitad. No se sabe por qué razón cayó, muchos intuyen que fue por error, por un intento de suicidio o fue empujada por alguien. Su espíritu quedó atrapado en las vías del tren nipón,
Se menciona que vaga en busca de compañía. Se le llama teke-teke, pues es el ruido que hace al arrastrarse por las vías. Al no tener piernas, se mueve con sus brazos arrastrándose, mientras ves cómo todos sus intestinos salen por su cuerpo. Nuevamente, existe una película japonesa llamada Teke-Teke de 2009 que adapta esta famosa leyenda. Akamanto. Esta es una que la mayoría de la audiencia del canal ya conoce, pues hace unos meses ya le hicimos un video completo a esta leyenda. Para no perder más tiempo en repetir lo mismo, les estará apareciendo un enlace en pantalla que los llevará a ese video, para conocer más acerca de esta extraña leyenda nipona. Nivel 2. Hanako-san. Todos conocemos las posesiones demoníacas, ¿verdad? También es casi un hecho que en todas las culturas hay historias sobre casos de posesiones. Japón no es la excepción, obviamente. ¿Conoces la leyenda Bloody Mary? Existe una versión japonesa de esta leyenda, llamada Hanako-san. La leyenda de Hanako no tiene un origen exacto, pero todas concuerdan en que era una chica bastante tímida que solía esconderse en los baños. Unos relatan que quedó atrapada en el baño de su colegio intentando esconderse de los bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial. Otros relatan que se escondía en los baños, pues sus papás múltiples veces intentaron matarla, o que se escondía de sus compañeros, pues estos la molestaban y en una ocasión sus compañeros decidieron incendiar el baño con ella adentro. La cuestión es que su espíritu quedó atrapado en los baños, y es justo ahí donde puedes invocarla. Para lograr esto tendrás que acudir al tercer retrete tocando 3 veces la puerta mientras dices Hanako-san y Masuka, Hanako, ¿estás ahí? Y esperarás a que Hanako te responda con su dulce voz. Si logras que Hanako te responda, verás como la puerta se empieza a abrir lentamente, mientras ves como una colegiala cubierta de sangre y con múltiples heridas en el cuerpo sale del retrete y te arrastra con ella. Según la leyenda, una vez que esto pase no podrás escapar de ella. Tomimo Hell. En las urbes japonesas se relata la existencia de un poema maldito, el cual, si tienes la odisea de leerlo, desaparecerás. Tomimo Hell es el nombre del poema, el cual forma parte del libro The Heart is like a Rolling Stone, de 1919, escrito por la autora japonesa Yomota Inuito. Hay mucho misterio alrededor de este libro y poema, pues se considera como perdido, aunque en internet puedes encontrar el poema, e incluso traducido al español. Muchos mencionan que no hay peligro en leer el poema, siempre y cuando lo leas en voz baja, pero si lo haces en voz alta, tu alma será arrastrada hasta el infierno. En YouTube hay muchos videos de gente leyendo el poema en cámara. A nadie le ha pasado nada, pero hay gente que, aunque no desapareció en sí, relatan que empezaron a sentir escalofríos e incluso deseos de suicidio. Túnel de Kiyotaki. La comunidad japonesa tiene la creencia de que el número 4 es de mala suerte, por lo cual todo lo relacionado a este es una señal de mal augurio. Por esta y más razones, el túnel de Kiyotaki es tan temido en el país. Se trata de un túnel que mide 444 metros de largo. Fue construido en el año 1927 por esclavos de la época. Las malas condiciones de trabajo en las que operaba esta gente dio como resultado que muchos de ellos murieran en el túnel, siendo enterrados en los propios muros del puente, y con sus espíritus quedando atrapados en el mismo. Mucha gente es creyente de que este túnel está maldito, pero aún así es bastante usado día a día, pues es la única forma de cruzar la montaña. Por lo mismo, es mucha la gente que asegura haber visto fantasmas en la zona del túnel, y ha habido casos reales de coches que se han descompuesto a mitad del trayecto del túnel, y casos de coches que han tenido accidentes, porque los conductores ven a gente caminando por el túnel, y otros aseguran que estos fantasmas se suben al vehículo con ellos. El dichoso túnel se encuentra en las afueras de Kioto. Es un tanto difícil de encontrar, pero solo basta con googlearlo en Google Maps para que lo puedas ver. En YouTube hay varios testimonios de personas que han ido al puente y han documentado su experiencia. Los yokais. Saliendo de terrenos oscuros, pasamos a un tema un poco más mitológico. Los yokais son seres de la mitología japonesa, los cuales pueden tener una forma humana, animal o una mezcla de ambos. Existen yokais que viven lo más lejos de los humanos y otros que conviven día a día con los humanos e incluso viven en la casa de varias personas. En síntesis, son seres que representan valores y más cosas. Se cree que tienen bastante poder, por lo cual no conviene llevarte mal con uno de ellos. La historia de estos seres data de miles de años atrás, y han sido representados en escritos antiguos, pinturas, obras de teatro, películas, manga, anime y videojuegos. La lista de yokais es increíblemente extensa, pues cada región en Japón tiene sus propios yokais. Yuki Onna.
Esta es un yokai muy importante para la mitología japonesa. Es la protagonista de muchas leyendas e historias. Es descrita como una mujer increíblemente hermosa, pero su mirada ocasionará que te quedes paralizado. Relatan que usualmente aparece en lugares nevados, concretamente sobre la nieve. Su cuerpo es tan blanco que se camufla con el entorno, haciéndola parecer como un fantasma. Este yokai le atribuyen una gran cantidad de muertes. Suele ocultarse en tormentas de nieve. Si tienes el infortunio de quedar atrapado en una tormenta y encontrarte con Yuki, tu muerte es casi un hecho, pues se encargará de darte la muerte más dolorosa posible, dejando tu cuerpo inerte y congelado tirado. La mejor forma de evitar este horrible acontecimiento es evitar las tormentas de nieve a toda costa. Nivel 3. Hitotsume Koso. Aunque en apariencia puede verse muy terrorífico, este pequeño yokai puede ser bastante inofensivo. Se trata de un monje yokai, el cual es bastante silencioso, físicamente solo tiene un ojo y una lengua enorme. Aunque su descripción puede ser un tanto tenebrosa, la realidad es que este yokai tiene muy buenas intenciones, pues su trabajo es proteger los templos y casas de los habitantes de Japón, al mismo tiempo que sirve como guía para gente que se queda perdida en bosques japoneses. Hay un dicho en escritos antiguos sobre este ser, el cual versa: si no encuentras el camino en la noche y te encuentras con este pequeño, síguelo y te llevará a casa. Oni. El Oni es un monstruo japonés gigante, que en una burda comparación sería lo que los ogros son para Occidente. Físicamente se describen como seres con una piel roja, grandes colmillos, cuernos y en su mano siempre llevan una gran masa de hierro. Hasta el día de hoy, hay muchas personas que siguen creyendo en estos seres y creen fervientemente que existen en los bosques de aquel país. A su vez, es bastante común que se usen estos seres en los cuentos infantiles, para espantar a los niños, como un coco para este lado del charco. Como dato curioso, cada mes de febrero se realiza una gran celebración en Japón, llamada Setsubun no Hai, que sirve como un evento para ahuyentar a los demonios Oni y así atraer la fortuna. Tengu. Este es uno de los dioses tradicionales japoneses más populares, no solo del país sino de la mayoría del mundo, cuando nos referimos a Japón, pues ha sido representado en muchos cuadros, literatura y como la mayoría lo ha de conocer como el famoso emoji. Su aspecto es un tanto peculiar y llamativo. Posee una cara roja, una gran nariz y un bigote negro bastante curioso. En algunas ilustraciones también es representado con dos grandes alas a su espalda. Igualmente tiene un gran cuerpo con una impresionante tonificación. Se cree que los Tengu son yokais que usualmente habitan en las montañas. Algunos los mencionan como espíritus increíblemente negativos, pero otros más mencionan que son sumamente protectores. La historia de Tengu es tan extensa que depende demasiado de la zona del país del sol naciente en la que te encuentres, para escuchar una versión u otra. Asimismo, en varias regiones de China, Corea e Indonesia es muy común escuchar historias que involucran a Tengu, o dioses demasiado parecidos. Kappa. Estoy casi seguro que has visto más de una vez la ilustración de este yokai. Se trata de Kappa, el yokai. Kappa tiene un cuerpo de anfibio con un color verde en el mismo y unas grandes aletas en sus manos y pies. Como has de imaginar, Kappa vive en lugares donde en su mayoría viven los anfibios, como lo son los lagos y ríos. Si algún día te encuentras nadando en uno de estos lugares y te topas con Kappa, él se encargará de hacerte la vida imposible. Para evitar a Kappa y su mala suerte tendrás que engañarlo y aturdirlo. Si notas en la parte superior de su cabeza tiene una especie de plato lleno de agua para poder escapar. Tendrás que mover la cabeza de Kappa para que así caiga el agua de su cabeza. Esto ocasionará que Kappa quede paralizado por un momento, y esa sea tu oportunidad para escapar de Kappa. Cabe recalcar que si no logras esto, Kappa te destazará para después comerte. Kitsune. Aunque la figura del zorro es muy venerado en las culturas orientales, pues es considerado como una especie de dios y guía espiritual, también existe un zorro salvaje que es demasiado temido, pues el peligro que representa es muy preocupante. Kitsune es un demonio japonés, el cual es portador de enfermedades mortales, y se suele acercar a los hombres disfrazados como una mujer, para así propagar las enfermedades entre ellos. Los Kitsune son muy buenos seduciendo hombres y mucho más efectivos para engañarlos. Esta es una leyenda bastante vieja, la cual es bastante posible que esté relacionada con la prostitución en Japón, y la forma en la que se transmitían ciertas enfermedades en la época. Para saber si la bella chica que te está hablando en la calle es en realidad un demonio disfrazado, debes de fijarte en su reflejo sobre el agua, o si un perro comienza a ladrarle sin razón aparente. Kitsune ha tenido representaciones bastante parecidas en varios materiales,
Como mayores ejemplos tenemos el videojuego Kami o el Pokémon Ninetales, que aunque no son kitsune en sí, es innegable que poseen un gran parecido al mismo. Nivel 4. Akiname. Como mencionamos anteriormente, existen yokais que habitan en las casas de las personas. Los yokais domésticos se relacionan normalmente con la falta de higiene del lugar donde habitan. Uno de los yokais domésticos más conocidos es este pequeño demonio, que habita en los baños de los hogares, donde normalmente existe humedad y hongos. Akaname obtiene su alimento a base de la suciedad del baño. Con su gran lengua larga y viscosa, va atrapando todo lo que encuentra. Lo negativo es que mientras chupa esta suciedad del baño, deja manchas todavía peores a las anteriores, siendo casi imposible de quitar. Como has de imaginar, si quieres evitar que Akaname habite tu casa, deberás tener tu baño con una limpieza rigurosa. Kyoukeigen. Este es uno de los yokais con aspecto más adorable. Kyoukeigen es un yokai con un fuerte parecido a un gran perro lanudo. Esta bola de pelo aparece normalmente en las casas llenas de polvo. A diferencia de lo que has de pensar, Kyoukeigen no se encarga de limpiar el polvo de la casa, sino todo lo contrario. Pues por su gran pelaje acumula mucho polvo, el cual va soltando en la casa. Al igual, se cree que cuando este yokai aparece en la casa de alguna familia, es un mal augurio para la misma, pues también está relacionado a las malas noticias y su simple presencia representa que la muerte está próxima a llegar a ese hogar. En Japón, cuando un perro lanudo se acerca a alguien, esto significa que algo malo está a punto de ocurrir, pues se cree que estos perros en realidad son yokais, más concretamente, Kyoukeigen. Rokurokubi. Regresamos con los yokais femeninos siniestros. Representado como una mujer, Rokurokubi posee un cuello que es ridículamente enorme, que en muchas ilustraciones se representa como una serpiente. Rokurokubi se mueve como si de una serpiente se tratara, asustando a las personas que ve y devorando a aquellos que lo ameriten. Rokurokubi actúa por las noches y por los días se disfraza de un humano normal, por lo cual se cree que cualquier persona podría ser este yokai. Al llegar la noche, este ser humano muta en este abominable yokai. Nekomata. Los gatos son animales de mucha importancia en la cultura nipona. Son seres de mucho valor en las casas donde habitan, desde hace ya muchos años, pero sobre todo, habitan en muchos templos japoneses, pues la gente cree que son protectores de templos y tenerlos viviendo en uno dará como una especie de protección al mismo. En estos templos son venerados de muchas maneras, como si de pequeños dioses se tratara. Sin embargo, cuando un gato muta a un yokai, el tema se pone peligroso. Los gatos yokais, también conocidos como Nekomata, tienen la habilidad de revivir a los muertos. Según la leyenda, cuando un Nekomata salta sobre el pecho de un cadáver, este los revivirá, pero lo hará en un estado bastante deplorable. Para identificar si un gato es un yokai o no, es bastante simple, pues los gatos, yokais, siempre tienen dos colas, en lugar de una. Por esta razón, en la antigüedad, se tenía la costumbre de cortarle las colas a los gatos, para así evitar que mutaran en un yokai. Shinigami. En el folclore japonés, los Shinigami, que su traducción literal sería Dios de la muerte, son dioses o seres sobrenaturales que invitan a los humanos a la muerte, o inducen sentimientos de suicidio. La creencia de este yokai comenzó después de la guerra. El pensamiento occidental sobre un dios de la muerte entró en Japón, por lo cual el gran colectivo de japoneses empezó a mencionar la existencia del yokai Shinigami, el cual es un dios de la muerte, y su sola presencia no puede significar nada más que una muerte y mala suerte. No hay una forma de evitar al yokai. Él simplemente elige a su víctima, y si tienes mala suerte de ser elegido, este yokai se te aparecerá y te acompañará por un tiempo indefinido, causándote fatiga, desesperación o ganas de suicidarte para terminar así el martirio. O si el yokai lo elige, te asesinará. La cuestión es que nunca sabrás cuándo pasará esto. El fenómeno de Shinigami fue increíblemente masivo, teniendo apariciones en prácticamente todos los medios posibles, con papeles en animes famosos como Naruto y el más popular Death Note, donde seguro lo has visto más de una vez. También aparece en videojuegos como Final Fantasy, Dragon Quest, Shin Megami Tensei, etc. Nivel 5. Gozu. La leyenda de Gozu se trata de una de las historias más crípticas de Japón. Gozu, o también conocido como la cabeza de vaca, es una historia que según el imaginario popular es tan espeluznante que el simple hecho de contarla o leerla desencadena eventos sumamente siniestros. La leyenda de Gozu se data desde el siglo XVII, con rumores que circulaban sobre esta historia.
Se relata que la narración de la misma desató que los habitantes de una aldea se vieran víctimas de un terror infernal. Tan grave fue el asunto que muchos aldeanos murieron por el simple terror a la historia. La repercusión de la historia de Gozu fue tan masiva que el gobierno japonés de la época habría ordenado quemar todas las copias de la misma. Las pocas copias que lograron salvarse fueron cortadas en pedazos y distribuidas a lo largo del país. Se cree que las versiones de la historia que se cuentan a día de hoy no son más que fragmentos del relato original. No está de más decir que el relato real de Gozu, si es que algún día existió, está completamente perdido, ya que las versiones actuales tienen demasiadas discrepancias entre una y otra. Hitobashira. Para nadie es algo desconocido las leyendas sobre construcciones que tienen cadáveres sepultados en ellas, pues es una peculiar creencia que se tiene en varias culturas. Lo más escabroso de esto es que muchas veces estos cadáveres son enterrados adrede, pues se piensa que esto dará buena suerte a la construcción una vez que esté acabada. Japón no es la excepción a la regla sobre esta creencia, y de hecho, tiene una zona en concreto donde se piensa que hay una enorme cantidad de cadáveres enterrados. Conoce a Hitobashira, la estructura en la cual se cree que existen cadáveres enterrados en sus pilares, que literalmente la traducción de Hitobashira sería pilares humanos. El origen de esta leyenda tiene lugar en Japón de la antigüedad. En esta época se creía que era necesario realizar sacrificios a los dioses para que las construcciones fueran estables, fuertes y siempre estuvieran protegidas. El acto de sacrificio en este lugar consistía en enterrar viva a una persona dentro de los pilares de la edificación. Si los dioses aceptaban tu ofrenda, la edificación resistiría por años, mientras que la alma del sacrificado pasaría toda la eternidad atrapada entre los muros de la estructura. Onanoko no Ana. En Japón es algo bastante común el hecho de que varias casas tengan agujeros o grietas en las mismas, las cuales se extienden a lo largo de todo el hogar. Se tiene pensado que es en estas propias grietas o agujeros donde habita un temible espíritu, el cual tiene forma de una niña. Este espíritu puede estar en cualquiera de las grietas, y su principal objetivo es encontrar a alguien que quiera jugar con ella. Si la dichosa niña encuentra a alguien, te pedirá que jueguen a las escondidas. Si llegas a aceptar el juego, se hará de forma tradicional, pero cuando jueguen por segunda vez y veas directamente a los ojos de la niña, ella te arrastrará hacia una de las famosas grietas o agujeros, donde serás transportado al infierno, de donde nunca podrás escapar. La aldea Inunaki. Según una vieja leyenda japonesa, Inunaki es una misteriosa aldea japonesa perdida, que vive totalmente aislada de las demás ciudades o aldeas japonesas. Nadie conoce su ubicación exacta e incluso es bastante dudoso si esta aldea siquiera existe. Sin embargo, existen muchas personas que aseguran haber visitado esta misteriosa aldea. Dichas personas mencionan que en la entrada de la aldea se encuentra un misterioso cartel con la frase: "Las leyes constitutivas de Japón no tienen valor aquí". Asimismo, se menciona que los dispositivos electrónicos dejan de funcionar una vez que pasas el cartel. Curiosamente, dentro de esta aldea existen tiendas y teléfonos públicos, pero no es posible usar ninguno de esos servicios, al mismo tiempo que los supuestos testigos que han ido a esta aldea aseguran que el ambiente que emana de la misma es sumamente inquietante, tan inquietante como sus habitantes, los cuales practican el incesto y el canibalismo, al mismo tiempo que el asesinato es una práctica común. Por esa misma razón se cree que la gente que ha ido a esa isla no ha vuelto, pues han sido víctimas de esa macabra aldea. Hachichakusama. Como hemos mencionado a lo largo de todo el iceberg, Japón es una cultura fantástica en cuanto a leyendas y terror se habla. La leyenda de Slenderman es una de las más populares y conocidas en Occidente. Está de más decir quién es este ser, pues es un conocimiento general la historia de este personaje, siendo la creepypasta más popular que ha existido junto a Jeff the Killer. Sin embargo, Japón también tiene su propio Slenderman, o al menos una versión muy familiar de este. Hablamos de Hachichakusama, la cual, en una traducción exacta, significa la dama de los 8 pies de altura. Este ente guarda demasiadas similitudes con la figura occidental de Slenderman,
ya que al igual que Slenderman, esta posee una altura descomunal, de ahí el nombre de los 8 pies de altura, un cuerpo bastante delgado y una tez extremadamente blanca en su piel, que a simple vista despertará un gran temor a cualquier persona que se le cruce en su camino. Lo más curioso de esta leyenda es que la cara que Hachishaku-sama posee será diferente dependiendo de la persona que la vea. Puede que algunas personas vean que esta directamente no tiene rostro y otros verán en su rostro la cara de una bella mujer. Ahora, en la leyenda en sí, se cuenta que cuando el ente hace su aparición, este siempre traerá un gran vestido blanco. Se menciona que siempre aparece en zonas rurales, más concretamente en cultivos de arroz o trigo. El objetivo principal del ente es encontrar a un pequeño niño varón, para así después raptarlo. Cuando encuentra a un niño de su agrado, ésta lo acosará hasta llevárselo. Según se menciona, no siempre es 100% efectiva en sus métodos, pues si el niño es lo bastante inteligente, podrá escapar del ente. Sin embargo, este quedará marcado por el fantasma y no podrá regresar a su casa, pues Hachishaku-sama rondará todas las noches en esa zona para regresar por su víctima. Así que la única forma para salvarte de tu destino es el de mudarte a otro lugar, un lugar donde Hachishaku-sama nunca te haya visto. No se sabe con qué fin hace esto, lo de recolectar niños varones, pero es una leyenda que se le cuenta a los niños para que estos se porten bien. En el videojuego Resident Evil 8 tenemos la aparición de Lady Dimitrescu, la cual está completamente basada en este fantasma japonés. Nivel 6. Yotsuya Kaidan. Esta es una de las historias más clásicas del país, por lo mismo se han contado diferentes versiones de la historia, pero aquí relataremos la historia más común sobre esta leyenda. La historia tiene 3 protagonistas: Lemon, el cual es un ronin, un samurái, y Oiwa, la chica que pretende. El padre de ella no ve con buenos ojos la relación y tiene una acalorada discusión con Lemon que termina con la muerte del suegro. A partir de ahí, el samurái tendrá vía libre para casarse con su amada. Al cabo de un tiempo, Oume, una chica que pertenece a una buena familia, se enamora de Lemon, pero cree que jamás será capaz de competir con la belleza de Oiwa. Al darse cuenta de ello, la poderosa familia mandará una pócima a Oiwa diciéndole que es una crema facial. Al aplicarla, su cara acabará gravemente desfigurada, y será entonces cuando Lemon la rechace por su fealdad y busque tramar un plan para poder divorciarse de ella. Mandará a un amigo para que la viole, teniendo así la excusa. Pero el amigo no se atreverá y hará ver a Oiwa que ha sido engañada tanto por la familia de Oume como por Lemon. Es entonces cuando agarró una espada dispuesta a impartir justicia, y mientras el amigo intenta detenerla, ella tropezará y acabará clavándose la espada a sí misma. Oiwa regresó como fantasma y su misión es atormentar a Lemon, y cuando la noche de la boda con Oume llegue, le engañará para que éste mate a su nueva esposa, y al padre de ella, siendo este el inicio de una nueva serie de asesinatos, que terminarán con Lemon torturado por el fantasma de Oiwa. Como mencionamos, esta es una de las historias más populares sobre fantasmas en Japón, y como prueba, existen más de 50 adaptaciones cinematográficas de esta historia, siendo la más famosa de estas adaptaciones la versión de 1959. Y como curiosidad, durante los rodajes de estas adaptaciones, los accidentes en los sets han sido algo bastante común, por lo cual mucha gente ha llegado a creer que esta historia y todo lo relacionado a la misma está maldito. La mujer oso. Esta es una leyenda, por decir de algún modo, un tanto reciente en la cultura japonesa. La historia de la mujer oso cuenta la aventura de 2 estudiantes que deciden usar el tren para volver a su casa. Al llegar a la estación de metro, había un gran cartel escrito a mano en la entrada, el cual versaba: "Aléjense de la mujer oso". De las 2 chicas que se encontraban en ese momento, solo una conocía la leyenda de la mujer oso, la otra la desconocía por completo. La conocedora de la leyenda le cuenta a su amiga que la mujer oso se trata de una mujer, obviamente, la cual tiene su pelo increíblemente largo y desaliñado. Dicho pelo oculta por completo su rostro, y aparte de eso, trae un gran manto androjoso y unas uñas demasiado largas en su mano izquierda, las cuales a simple vista parecerían unas cuchillas, y en su otra mano un oso de peluche, que se cae a pedazos de lo viejo que es. Se menciona que esta usualmente aparece en lugares abandonados y siempre elige a víctimas desprotegidas. Como has de imaginar, las protagonistas de la historia fueron víctimas de la mujer oso. Después del ataque que sufrieron del ente, solo la chica que no conocía la leyenda logró sobrevivir, ya que la mujer oso atrapó a su amiga y la destrozó pedazo por pedazo. La sobreviviente quedó tan traumada con ver eso, que poco tiempo después del ataque se suicidó, pues su shock por lo sucedido fue tan grave que no pudo vivir más. Igualmente se dice que cuando el ente te ataca, el tiempo se detiene,
por lo cual nadie podrá ayudarte. Como ejemplo, se dice que cuando estas chicas fueron atacadas eran las 11 de la noche, y cuando la chica huyó de la mujer oso apenas eran las 11:01 de la noche. Y nadie se enteró del homicidio ocurrido esa noche en el metro de Japón. Se teoriza que uno de los poderes del ente es el de transportar a sus víctimas a una dimensión alterna, donde se encarga de asesinarlos. Yamamba. Esta es la leyenda de Yamamba, un demonio femenino que vaga por los bosques profundos de Japón, y sus principales objetivos son la gente que queda extraviada en el bosque, ya que se los come o simplemente los mata por gusto. La historia comienza cuando 2 reporteros son enviados a hacer una investigación sobre este demonio al bosque. Los habitantes de aldeas cercanas a este bosque se niegan a darles información sobre este ser, pues todos temen a ser devorados por él. Solo un monje de la zona accede a hablarles acerca del demonio. Este monje les comenta que la zona más habitual donde este demonio aparece es en el gran árbol del bosque. Los reporteros, sin dudarlo, se dirigen hacia allá. Tardan casi todo el día en llegar. Cuando finalmente llegan, cae la noche, por lo cual deben de parar. Notan que curiosamente hay una pequeña cabaña habitada cerca de la zona del árbol. Una bella mujer sale de la misma y les ofrece pasar la noche en su cabaña. Los 2 reporteros piensan que es buena idea, así que pasan la noche ahí. La mujer se da una ducha, mientras los reporteros esperan afuera. Se relata que uno de ellos tenía muy mal presentimiento por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, su compañero pensó que una mujer tan hermosa como la que los auxilió esa noche, era imposible que planeara algo malo con ellos. La mujer sale de bañarse y les ofrece una sopa de res caliente a los reporteros. Uno de ellos acepta amablemente, el otro se niega, diciendo que no tenía hambre. Cuando este se niega, es brutalmente asesinado por esta chica. Cuando su amigo ve eso, intenta gritar y huir, pero no puede moverse ni hacer ningún movimiento. Lo único que puede hacer es comerse la sopa. La chica pone una sonrisa muy hermosa mientras ve al sujeto comer, ignorando lo que acaba de pasar. Mientras comen, esta vomita un misterioso anillo, diciendo que era el anillo de Yamamba. Cuando el reportero escucha eso, se da cuenta que estaba enfrente del mismísimo demonio Yamamba. Después de eso, voltea a ver su sopa y nota que esta no era sopa de res como le habían dicho, pues entre toda la papa y zanahoria picada se encontraban dedos y ojos humanos. No se sabe qué le pasó a este reportero, pero es casi obvio que no sobrevivió para contarlo. El bosque Aokigara. Situada en las bases del monte Fuji, el bosque de Aokigara, también conocido por su sobrenombre Mar de Árboles, es mundialmente conocido por ser el fatídico escenario ideal para que muchos japoneses decidan terminar con su vida. Tu vida es un hermoso regalo que te dieron tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te guardes nada. Habla acerca de tus problemas. Es lo que se puede leer justo en la entrada del dichoso bosque. El simple hecho de que el gobierno haya recurrido a instalar este cartel en el bosque ya da mucho de qué hablar en sí, pues los suicidios en este bosque cada día aumentan más y más, por lo cual se intenta evitar esto poniendo carteles y números de apoyo para la gente que acuda a este lugar con intenciones suicidas. Aokigara se encuentra situado en la prefectura de Yamanashi, a unos pocos kilómetros de Tokio. No queremos ahondar más en este misterio, pues queremos hacerle todo un video a este caso, pues da para mucho de qué hablar. El hilo rojo del destino. Cerramos el iceberg alejándonos del terror y misterio para irnos a algo más romántico. Una de las leyendas de amor más conocidas en el mundo es la del hilo rojo del destino, leyenda que justamente tiene su origen en Japón. Se cree que hay un hilo rojo que parte desde nuestro meñique y está destinado a atarse al de otra persona, la cual conocemos o conoceremos, y con la cual estaremos destinados a mantener un increíble vínculo afectivo, que en su mayoría se traduce como amor, aunque también se puede entender como una gran amistad. Hay una historia muy famosa basada en esta leyenda, la cual es: hace muchos años, un emperador japonés se enteró de que existía en su reino una poderosa hechicera capaz de ver el hilo rojo del destino. El emperador la mandó traer ante su presencia, solicitando que le ayudara a encontrar a la que debía ser su futura esposa. La hechicera aceptó y empezó a seguir dicho hilo, llevando a ambos a un mercado. Ahí, la hechicera pararía frente a una campesina pobre que vendía productos en el mercado con su bebé en brazos. Luego, la hechicera le dijo al emperador que ahí terminaba su hilo. Sin embargo, viendo que estaba ante una campesina de gran pobreza, el emperador pensó que la hechicera se estaba burlando y empujó a la campesina, haciendo que su bebé cayera y se hiciera una gran herida en la cabeza. Tras ordenar la ejecución de la hechicera, el emperador volvió al palacio. Muchos años más tarde, y guiado por sus consejeros, el emperador decidió desposar a la hija de uno de los generales más importantes del país. Si bien no la vería hasta el día de la boda, ese día, al verle la cara por primera vez, descubrió que su futura esposa tenía una cicatriz en la cabeza.
producto de una caída cuando era bebé. Evidentemente, tal y como la hechicera había pronosticado, la mujer que iba a compartir su vida era el bebé de la campesina que tiró años atrás. Con esto damos por finalizado el iceberg por esta ocasión. Y esperamos que lo hayan disfrutado. Tenemos pensado traer muchísimos más icebergs al canal y al podcast, pero estaría muy bien si hacen sugerencias en los comentarios o enviarnos algún material para un video por DM en Instagram o seguirnos igualmente. Y si el contenido es de su agrado, agradeceríamos que se suscribieran, pues mucha gente ve nuestros videos y no está suscrita, y pues se agradecería, ¿no? Sin nada más que agregar, chao.